El 13 de noviembre de 1992, 3 adolescentes salieron de casa para ir a una fiesta en una discoteca. Nunca regresaron. Sus nombres eran Miriam, Toñi y Desiree. Vivían en Alcácer, una pequeña localidad en la Comunidad Valenciana, España. Aquella noche hicieron autostop para llegar a la fiesta. Era algo común en esa época. Pero después de subir a un coche desconocido, se perdió todo rastro de ellas. Las familias comenzaron a preocuparse cuando no volvieron a casa. La denuncia se presentó rápidamente. La búsqueda movilizó a vecinos, policía y voluntarios. Lo que parecía una desaparición más, pronto se convertiría en uno de los casos criminales más impactantes de la historia de España. Y la verdad detrás de aquella noche cambiaría al país para siempre. Tras la desaparición de las 3 adolescentes, España entera comenzó a seguir el caso. La policía organizó operativos de búsqueda en carreteras, campos y zonas rurales. Las familias aparecían diariamente en televisión, pidiendo ayuda y respuestas. El país estaba en vilo. Pasaron días, luego semanas, sin noticias claras. Hasta que, meses después, en enero de 1993, un hallazgo estremeció a todos. En una zona montañosa cercana a Tous, fueron encontrados restos enterrados. La confirmación fue devastadora. España entera quedó paralizada. Lo que comenzó como una desaparición inquietante se transformó en un crimen que marcaría una generación. Y la investigación apenas comenzaba. Tras el hallazgo, la presión sobre la policía era enorme. España exigía respuestas. Las investigaciones apuntaron rápidamente a 2 hombres, Antonio Anglés y Miguel Ricart. Ambos tenían antecedentes y vínculos entre sí. Según la versión oficial, habrían sido los responsables del secuestro y del crimen. Pero mientras la policía avanzaba, uno de ellos desapareció. Antonio Anglés logró huir. Su fuga se convirtió en una persecución internacional. Miguel Ricart fue detenido y llevado a juicio. Sin embargo, desde el principio surgieron dudas. ¿Actuaron solos? ¿Hubo más personas involucradas? La sombra de la incertidumbre comenzaba a crecer. Y el caso Alcácer estaba lejos de cerrarse. Aunque hubo condena, el caso Alcácer nunca dejó de generar dudas. La fuga de Antonio Anglés alimentó todo tipo de teorías. Algunos creen que logró escapar del país. Otros sospechan que pudo haber muerto durante la huida. Pero nunca fue capturado. También surgieron preguntas sobre la investigación. ¿Se siguieron todas las pistas? ¿Hubo errores en el proceso? Con el paso de los años, periodistas independientes y documentales volvieron a analizar el caso. Cada nueva revisión reabre el debate. Para muchos, la versión oficial deja cabos sueltos. Para otros, la justicia ya habló. Lo cierto es que más de 30 años después, el caso Alcácer sigue siendo uno de los mayores misterios criminales de España. El caso Alcácer no solo fue un crimen. Fue un antes y un después en la televisión española. Durante meses, los medios transmitieron detalles constantes del caso. Entrevistas en directo, reconstrucciones, debates intensos. Algunas emisiones fueron acusadas de sensacionalismo. Muchos creen que la cobertura mediática marcó una línea que no debía cruzarse. El dolor de las familias se convirtió en contenido televisivo. Y España comenzó a cuestionar el papel de los medios en casos criminales. A partir de entonces, cambió la manera de tratar sucesos similares en televisión. El caso Alcácer dejó una huella profunda, en la justicia, en la prensa y en toda una generación. Detrás de titulares y teorías, había 3 familias devastadas. Miriam, Toñi y Desiree no eran solo nombres en las noticias. Eran hijas, amigas, adolescentes con sueños. Durante meses, sus padres aparecieron en televisión pidiendo ayuda. La exposición mediática fue constante. El dolor se vivió en público. Con el paso de los años, las familias han seguido buscando respuestas y memoria. El caso marcó para siempre a Alcácer. Una pequeña localidad que pasó de la tranquilidad a ser recordada por uno de los crímenes más impactantes del país. Más allá de la polémica, quedó una herida que el tiempo no ha borrado. Tras el crimen, Antonio Anglés se convirtió en el hombre más buscado de España. La policía inició una persecución intensa. Según los informes oficiales, logró escapar y esconderse durante semanas. Se habló de una huida por Portugal. Incluso de un posible intento de escapar en un barco rumbo a Irlanda. Pero después, silencio. Nunca fue capturado. Nunca apareció un cuerpo. Nunca hubo confirmación definitiva sobre su destino. Algunos creen que logró comenzar una nueva vida en otro país. Otros sostienen que pudo haber muerto durante la fuga. Más de 3 décadas después, su paradero sigue siendo uno de los mayores enigmas del caso. Y mientras no haya una respuesta clara, la historia seguirá abierta. Más de 30 años después, el caso Alcácer sigue generando debate.
Documentales, libros y programas especiales han vuelto a analizar cada detalle. Algunos sostienen que la versión oficial explica lo sucedido. Otros creen que aún faltan piezas en el rompecabezas. Se discuten posibles fallos en la investigación. Se cuestiona el papel de los medios. Y se mantiene la gran incógnita, ¿actuaron realmente solos los responsables señalados? El caso se convirtió en símbolo de dudas, teorías y controversias. Y mientras existan preguntas sin respuesta clara, el debate seguirá vivo. El caso Alcácer cambió a España. No solo por la gravedad del crimen, sino por todo lo que vino después. La exposición mediática. Las dudas. La fuga que nunca tuvo cierre. 3 décadas más tarde, el nombre Alcácer sigue despertando emociones intensas. Para algunos, la justicia ya habló. Para otros, la verdad completa aún no ha salido a la luz. Lo que es indiscutible es que este caso dejó una huella profunda en la historia criminal de España. Y mientras Antonio Anglés no tenga un destino confirmado, el misterio seguirá abierto. Ahora te pregunto, ¿crees que toda la verdad fue revelada? ¿O todavía hay algo que no sabemos?